Bienvenidos literatos, estamos en aspectos teóricos de Letras y Tijeras, taller literario. Hoy veremos las metáforas. Vamos a analizar cómo funcionan dentro del lenguaje coloquial y cómo la podemos utilizar de recurso en nuestros textos, ya sean narrativos o principalmente líricos. Entonces, vamos a la compu y nos metemos en el mundo de las metáforas y su funcionamiento. Muy bien, acá estamos con las metáforas. Vamos a la parte teórica. Dice, la metáfora es una figura retórica que se utiliza para referirse a algo sin nombrarlo explícitamente, para lo cual se recurre a un uso figurado del lenguaje. Bueno, esto que parece estar en chino, que es como muy complejo de asimilar todo ese palabrerío, significa, entre comillas, aunque no es una definición concreta, pero mucho más fácil de entender, poner un término en lugar de otro. Pero tengamos en cuenta que vamos a utilizar un término que es ¿dónde está? Un algo concreto, algo, referirse a algo, vamos a poner acá entre paréntesis, concreto, real, con existencia física, por algo figurado, es decir, que no tenga un cuerpo físico, sino que sea abstracto. No es, lo que les estoy diciendo, una definición muy profesional, sino que es una manera más fácil de entenderlo. Poner una cosa real en lugar de otra. Al revés, poner una cosa figurada en el lugar de algo concreto. Entonces, ¿cómo sería esto? Las metáforas van a surgir siempre a partir de una semejanza mutua, es decir, de algo, de una comparación, es decir, de algo que tengan en común. Vamos a ver con los ejemplos, que siempre es mucho más fácil. Lo que vamos a cambiar de acá antes de avanzar es, dice, la metáfora es una figura retórica. ¿Está mal? No, no está mal. Está dentro de las que son las figuras retóricas, con el hiperbatón y el hipérbole y demás, pero es mucho más fácil entenderla como un recurso. Entonces lo vamos a cambiar acá. La metáfora es un recurso. ¿Por qué me gusta decir recurso? Porque al utilizarla como recurso lo estamos haciendo de forma consciente. Es decir, nosotros elegimos el momento en que queremos usar una metáfora. Lo hacemos adrede, con conciencia, a propósito. No decimos el mensaje en forma concreta, sino que lo hacemos en forma figurada. Elegimos hacerlo así. Hay mucha diferencia en eso. Vamos con los ejemplos y ahí lo vamos a entender mucho mejor. Dice, nervios de acero. ¿Qué significa antes de seguir leyendo ni nada? Nervios de acero significa alguien que es débil, que es flojo, que es que no domina la situación. Justamente no, es todo lo contrario. Nervios de acero hace referencia a que esta persona, como dice acá, es firme, duro y resistente. ¿Por qué funciona así la metáfora? Bueno, porque ponemos a los nervios nuestros nervios físicos, las tiritas que hacen que nosotros podamos movernos y sentir y demás, en comparación con tiras o, si quieren, rieles o vías o pedazos de acero. Entonces dejamos de ser un simple humano y nos convertimos en una especie de superhumano. Entonces, como dice acá, nos referimos a las cualidades asociadas al acero, dureza y resistencia, es decir, esto son las cualidades asociadas, lo que nosotros llamamos lenguaje figurado. No estamos diciendo que es real, sino que le damos estas cualidades a los nervios de esta persona. Esta persona es duro y resistente. Pero tenemos que explicar todo eso así. No, qué bien que manejaste la situación con tus nervios duros y resistentes. No, manejaste la situación con nervios de acero. Además que hace que el lenguaje sea mucho más fluido. Lo utilizamos también en el habla cotidiana, en la cuestión coloquial.
Bueno, acá sí, lo manejamos como un recurso. Si bien la metáfora es un recurso muy utilizado en el lenguaje literario, el lenguaje literario abarca también a la poesía y al teatro. Más que nada en la poesía, porque es lo que les decía recién. Si vamos a andar explicando por qué los nervios son de acero, utilizamos mucho espacio. Y en la poesía no tenemos esa posibilidad, no tenemos ese lujo que sí nos da, por ejemplo, la novela, que nos permite escribir y escribir y escribir, hacer que sea extensivo, que no sea comprimido como sería un cuento. Que se expande, digamos, la poesía, la novela. En cambio, en la poesía tenemos mucho menos espacio también que en un cuento. Por eso necesitamos hacer que el lenguaje sea superfigurado. La utilización de la metáfora pasa a ser imprescindible porque con ella damos mucha significación con muy poco espacio, con muy pocas palabras. Y además, en el agua, ¿cómo les tengo con el agua? En el habla cotidiana, simplifica conceptos diferentes, difíciles o complejos. Como por ejemplo esto de el tiempo es oro. No hace falta que lo expliquemos demasiado, sino que con esta frase establecemos que un concepto complejo como es el tiempo se simplifique rápidamente diciendo que es valioso y punto, ya está. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a formar una metáfora? Necesitamos tres elementos: el término real, el imaginario y el fundamento. Vamos a ver con los que teníamos acá. A ver, nervios de acero y el tiempo es oro. El término real es aquel al que se está haciendo referencia en verdad. Nervios, tiempo. El término imaginario es aquel a través del cual se hace referencia al término real. Acero en este caso. Necesitamos algún color amable. Ahí está, acero, oro. Y después el fundamento. Es la semejanza entre el término real y el término imaginario que sustenta la metáfora. Entonces, acero, acá. Dureza y resistencia para esos nervios. Y oro, bueno, no lo tenemos acá para marcar, pero hablamos de valor monetario. Ahí estamos. El oro tiene valor monetario, por lo tanto el tiempo, que no tiene valor monetario, pasa a tener valor monetario con la utilización de la metáfora. Bien, seguimos entonces. Tipos de metáforas. Está bien que esto sería ahondar demasiado, pero bueno, ya que estamos, lo vamos a ver. Vamos a tener metáforas puras. Dice, el término imaginario reemplaza al término real. Bueno, la cuestión es, no tenemos ejemplos acá de los que estuvimos viendo porque en estos ejemplos, como podemos ver, nervios y tiempo son el término real y el imaginario es acero y oro. Pero en una metáfora pura, el término imaginario no está. Tenemos solamente el término real, que en el ejemplito acá de las perlas de su boca brillan en la noche, lo tenemos acá al real. Lo que sí tenemos es el fundamento, que es esto de brillan. El fundamento, brillan, vamos a marcarlo con el gris oscuro. Fíjense que acá tenemos el fundamento, acá tenemos en oro lo que era el imaginario y el real en amarillo. Bueno, reitero, metáfora pura no tiene el término imaginario. Y la metáfora impura sí lo tiene, que son estas dos que vimos acá, la de nervios de acero y el tiempo es oro, junto con sus dientes de perlas. Fíjense que en la construcción más o menos se da siempre igual. El término real, preposición, término imaginario. Acá tenemos término real, verbo copulativo y término imaginario. Sus dientes de perlas brillan en la noche, marcamos en amarillo el término real. Tenemos la preposición y enseguida pegadito el término imaginario,
que lo marcábamos con gris clarito. Y acá está el fundamento. En gris oscuro. Bueno, vamos a ir terminando con algunos ejemplos. Dice, está que echa chispas. ¿A qué se refiere? Bueno, claramente que está inquieto, descontrolado, que está nervioso, digamos. No tenemos un sujeto como en estos dientes, perlas, tiempo o nervios. Es decir, el sujeto está, pero está tácito. El término real está tácito. ¿Qué significa esto? Que acá nosotros podríamos poner un nombre, no sé, Juan, Laura o cualquier cosa, el perro, que sería lo que habíamos dicho antes, el término real, pero bueno, está tácito. En la oración no aparece, simplemente nosotros le agregamos después si nosotros queremos. El siguiente, lo tienen bajo lupa. Otra vez, misma historia. El sujeto está tácito, es decir, no está escrito, pero sí están los restos de los elementos. ¿Qué significa esto? Que lo están investigando. En este caso, el fundamento no está en este lugar. En el anterior, el fundamento tampoco estaba. ¿Cómo lo podemos decir? Estaba orientado hacia la palabra chispas, en este caso hacia la palabra lupa, que hace referencia a detective, investigación, demás. Los últimos dos. La llama que latía en su pecho se apagó. Todo otra vez, tácito. Acá está la llama que latía en su pecho. ¿El pecho de quién? Bueno, veremos. La llama que latía en el pecho de Juan, Pedro, Laura, bueno, quien sea, se apagó. Por lo tanto, perdió el empuje, el ánimo, el espíritu. Ya no tiene más ganas de hacer lo que hacía. Se agotó. Y el último, me robó una sonrisa. Se refiere justamente a que no quería sonreír y así todo terminé sonriendo igual, debido a que el verbo robar implica una acción que uno no quiere hacer, digamos, nadie quiere ser robado, por lo tanto es una acción que establece que justamente la acción fue realizada sin que uno tuviera la intención de hacerlo, es decir, no tenía ganas de reírme, pero me hizo reír igual. Muy bien. Con eso concluimos el tema de las metáforas y les dejo en la descripción el link para que puedan ir y realizar algunas actividades si es que ustedes quieren practicar esto, practicar claramente la construcción de las metáforas y el tema de los tipos de metáforas para adquirir algo de práctica y incorporarla después a nuestros textos. Entonces, concluido el tema, dicho lo de las actividades, pero no me voy a despedir sin antes decirles, en Letras y Tijeras hacemos literatura y la literatura se hace leyendo y escribiendo. Vamos a escribir. Nos vemos en el próximo video.